Ha sido pues un método de vida para mí, con mi familia. Hemos disfrutado mucho el rancho que construí de cero, o sea, no tenía casa ni nada. Cuando lo compré tenía un corral nomás. Ajá. Y decidí pues hacer una instalación que permitiera la convivencia familiar y así ha sido. Pues, tenemos 180,000 hectáreas dedicadas a la explotación, que pues es una buena reserva ecológica, ¿no? Así es. Imaginemos la Ciudad de México sin esas reservas que hay alrededor, en los estados alrededor de la Ciudad de México, pues tendría un efecto ecológico nocivo al terminarse la producción de toros de casta, ¿no? Para muchos jóvenes es divertido salir los sábados a protestar o a decir que esto, o a recoger animalitos, etcétera. Y es una parte, pues, de la cultura urbana nueva que tiene muchos efectos y entre ellos tiene eso. Bienvenidos a esta tercera temporada de Tauromaquia Revelada, un podcast que se dedica a hablar de la tauromaquia, de sus adentros, pero además de los protagonistas. Hoy, para iniciar esta tercera temporada, tengo un gran invitado. Se trata del ganadero Manuel Sescos, que además de ganadero es el presidente de Tauromaquia Mexicana y un líder nato para la defensa de la misma. Ganadero, bienvenido y muchísimas gracias. Al revés de la gracia soy yo al estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar un poquito de lo que tanto nos gusta, vamos a hablar del campo bravo, si bien muchas veces como aficionados no tenemos esa cercanía, el contacto primero pues es en una plaza de toros, ¿no? Y ahora que han abierto un poco más con el tiempo las ganaderías, pues hemos podido ver o palpar un poquito más de qué se trata el campo bravo. Para usted, ¿qué significa? Pues la crianza del toro de Lidia en su ambiente natural, en los ranchos, en las ganaderías, pues es la parte más importante porque de ahí nace la materia prima para celebrar el espectáculo futuro. Pero en la cadena productiva, pues existe un pedazo de tierra, un pedazo de agostadero y de algunos ranchos agrícolas dedicados a que nazca el fenómeno de esta raza de lidia que es pues única en el mundo, ¿no? Que solamente 8 países tenemos el privilegio de tener este tipo de bovinos, que como ustedes saben viene pues del Box Taurus europeo y luego traído a México hace 500 años con la venida de los españoles y México lo adoptó pues desde hace 500 años produciendo ganado, ¿no? Entonces ya a través de tanto tiempo en México, a pesar de ser ganado de lidia con ese origen, ya es una raza vernácula que se llama, es una raza mexicana, que si bien son muy parecidos en su fenotipo y tal, pero el comportamiento del toro, el ganadero mexicano le da otra característica y pues debemos tener el orgullo de ser uno de los pocos países que tienen esta raza bovina que es, pues, es un patrimonio genético y orgánico y que tiene un propósito pues de proporcionar bravura para que luego se lleve a las plazas y la gente con la sensibilidad que produce el arte del toreo se emocione y pues asista a los ruedos, ¿no? Esa es un poco la cadena productiva completa, pero creo que una parte muy interesante es cómo se crían los toros de lidia, ¿no? Tiene su ciencia, es una cosa bastante compleja porque si tú eres un ganadero de raza cimental, o charolé, o cualquiera de ellos, trayendo un toro campeón y una vaca campeona, seguramente la cría tiene un 98% de ser una cría campeona. Claro. En el cambio, en el toro de lidia no, porque lo que vas a crear, aparte de que sean bonitos y bien hechos y físicamente lo mismo que con el ganado de abasto, pero acá tienes que crear bravura, tienes que crear temperamento. Y eso pues es un fenómeno genético que es como la gente, ¿no? Cuántas familias vemos que son tres hermanos y los tres son absolutamente diferentes en comportamiento y pasa lo mismo en los toros de Lidia. Entonces con esto lo que quiero decir es que si tú escoges un semental de primera, que fue muy bueno por su historia familiar que tiene, la reata que le decimos, la genealogía, y una vaca igual, y se supone que al cruzarlo va a dar un becerro con ese temperamento y esa nueva bravura de los Claro, padres, la y no lógica lo dice, necesariamente ¿no? La porque lógica la lo dice. genética pues, se va a generaciones anteriores y puede sacar la característica de una tatarabuela o de un tatarabuelo totalmente diferente a lo que esperabas. Por eso adivinarle eso pues, tiene su ciencia, ¿no? Los ganaderos que son exitosos pues tienen ese mérito, tienen esa sensibilidad de sí ver qué toro con qué vaca cruzar, ¿no? Es muy Exactamente. interesante. Usted es ganadero de Boquilla del Carmen y si bien estamos hablando de las generaciones de los toros, pero también de las generaciones de los ganaderos. Sí, Tiene casi ya 70 años su sí. ganadería. Cuénteme, ¿viene por parte de su abuelo o por parte de su papá? No, fíjate que mi papá empezó a ser ganadero en un rancho que tenían él y sus hermanos.
en una población que se llama Villanueva, Zacatecas, en el sur del estado. Y ahí criaban ellos ganado suizo europeo. Y bueno, pues entonces mi papá muy amigo de todos los Yaguno, de Jesús Cabrera, de todos los, digamos, de todos los creadores de Zacatecas, lo convencieron de hacerse ganadero. Entonces una parte del rancho lo dedicó a eso. Él fue ganadero durante 25 años, porque pues ahí lo combinaba con la producción de ganado suizo europeo. Pero vino una desgracia de que en el 1975 le invadieron los agraristas el rancho y vino a ser expropiado al final de cuentas todo el rancho por Echeverría, por en la época del 76 de Luis Echeverría, y nos obligaron pues a sacar el ganado prácticamente en 4 días, y pues sí era bastante ganado suizo y ganado, en fin, y todas las cosas que teníamos y el ganado bravo. Entonces el ganado bravo, hubo la posibilidad de moverlo a un rancho de un amigo que era Manuel Ibarengoitia de San Antonio de Tirana, y de ahí Fernando Lomelí, que acaba de crear, de lidiar su hijo acá, ahora en la Plaza México, se llevó el pie de cimente completo, todas las vacas. Y los toros, don Manuel Berengoitia se los recibió ahí en el rancho de San Antonio de Triana, y se fueron lidiando, como me acuerdo cómo estaban, los de 2 años, 3 años, 4 años, hasta 1979. La última corrida fue en Teocaltiche, Jalisco, que la mató Mariano Ramos y Eloy Cavazos, y fue muy buena, buena despedida, y fue la última que le dio mi papá, ¿no? Entonces, mi papá murió bueno, 1985, y él me hereda la divisa, la pertenencia a la Asociación de Criadores de Toros de Lidia, Okey. pero durante 9 años o 10 estuvimos sin lidiar porque no teníamos tierra donde ponerlo, ¿no? Entonces, pues yo decidí en el 89-90 volver a comprar tierra, volver a comprar vacas y volver a empezar a esta aventura de ser ganadero, y ya tengo 30 y tantos años en esto, ¿no? Entonces ha sido para mí pues un modo de vida, porque yo desde niño iba con mi papá al rancho a ver eso y los demás cosas del rancho. Y entonces pues toda mi vida he estado en el tema de la crianza, excepto 9 años que pues seguí pagando mi cuota en la asociación para no perder el registro, etcétera. Y volví otra vez, con esa aventura, y pues tuve la suerte de tener amigos ganaderos que me apoyaron en la venta pues, creo que de vacas de calidad, y compré pues básicamente el Encastre San Mateo, ¿no? Okey. Compré vacas de Torrecillas, que era muy amigo de Toño Yaguno, Toño Yaguno en Torrecillas, de Valparaíso, que también era un amigo de don Valentín Rivero, de San Mateo Vacas Puras, de San Mateo ya con Nacho García Villaseñor. Luego lo fui complementando con vacas y toros de Garfias y vacas y toros de Pepe Huerta, de Reyes Huerta, y pues he ido complementando con algunas otras ganaderías como Montecristo, algún toro de los Encinos, y pues de todo eso he hecho lo que es ahora Boquilla del Carmen, ¿verdad? Que pues ha llevado muchos años, la verdad que es complicado. Ha sido pues un método de vida para mí, con mi familia. Hemos disfrutado mucho el rancho que construí de cero, o sea, no tenía casa ni nada. Cuando lo compré tenía un corral nomás. Ajá. Y decidí pues hacer una instalación que permitiera la convivencia familiar, y así ha sido. La verdad que muy contento porque mis hijos desde muy chicos, ellos estudiaban en Monterrey y pues iban camiones completos los fines de semana y toreaban, y ya hemos disfrutado mucho. Por ejemplo, en la pandemia, pues estuvimos ahí 5 meses encerrados a cal y canto, Ajá. y pues la familia convivió mucho y vivimos todas las faenas del rancho y todo el tema. Y ahora el internet te permite estar conectado sin necesidad de desplazarte. Y lo hicimos. En fin, ha sido pues una bendición de Dios, yo creo, para mi vida. Yo fui banquero toda mi vida, me dediqué a la banca, y complementariamente pues esta actividad me ha traído muchas satisfacciones y también bastantes de esas ojos, porque pues como decíamos en un principio, no puede uno adivinar completamente el temperamento. Si hay una buena porción de probabilidad, pero la verdad que influye mucho la suerte, la condición física del animal ese día, el ambiente, la lluvia, tantos Claro. factores, ¿no? Pero en general, si hacemos un recuento, yo te diría que me ha dado mucho más satisfacciones que desasosiegos, ¿no? Pero los desasosiegos no son nada agradables, ¿no? Hablando de construir desde cero, una ganadería y sobre todo de mantener la calidad o llamarle, con la categoría quizá de una divisa o la trayectoria, ¿qué tan difícil ha sido encontrar el toro ideal de Boquilla del Carmen? Mira, yo siempre me propuse que fuera un toro, primero físicamente,
muy en el tipo San Mateo, ¿no? O sea, entre negros tirando a cárdenos, no pasamos de ahí, no tengo nada colorado ni nada Ujú. de colores de otro tipo, no hay más que esos dos de tipo y que pues tengan los pitones delgaditos y que sean con cara amplia, o sea, amplia y bien presentados, que pongan trapío y peligro. Y en el lado del comportamiento, pues sí, esta característica de esta raza que yo escogí, pues es una raza que se presta para el tema de la embestida con calidad, humillando, repitiendo. Y eso es lo que hace que se cree el arte del toreo, o sea, que se pueda expresar los toreros con profundidad en los lances que hacen, tanto con el capote como con la muleta. Y pues que sean toros que tengan esas características, pero que duren también para que la amplitud de la faena cree mucho éxtasis en el tendido. Y bueno, pues, te diría que lo hemos logrado en un porcentaje más o menos amplio. En resumen de mis números, pues sí, gracias a Dios me han indultado 13 toros hasta ahorita. Y he pues, tenido muchas satisfacciones después de bastantes orejas y vueltas al ruedo con los toreros y tal. Y pues todo eso es lo que alimenta que la chequera de tu bolsillo salga más frecuentemente. Sí, ¿no? Así es. Sí, por supuesto. Usted mencionaba que con sus hijos llegaban camiones, ¿no? Sí, Muchas veces o tiempos atrás eran muy celosos los ganaderos sí, 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 era puerta cerrada completamente sí, y solo unos cuantos sí, familias, personas cercanas podían llegar a conocer la inmensidad del Campo Bravo, sí, que sí es sí. inmenso, que es profundo y que nunca termina uno de conocerlo. Y muy bello, sí. Exactamente. ¿En qué momento empieza a cambiar este pensamiento? Sobre todo en México, no vamos a hablar de otros países, pero en México de repente empieza a cambiar el chip. Quizá, no sé si demasiado tarde llamarlo así, para abrir las puertas y que la gente se sienta un poco más cercana y conozca el inicio de todo. Sí, yo creo Lu, que la magia de la atracción hacia la actividad de la tauromaquia está en las ganaderías. Toda la gente que las visita sale enamorado de una manera u otra porque pues ven en su ambiente natural lo bello que son los bovinos de lidia, que son muy bellos físicamente, son los atletas de los bovinos, ¿no? Y luego las maniobras que se hacen, tanto de herraderos como pues todo lo que se hay que hacer para que esté sano y bien alimentado el ganado, rematando con la tienta, que creo que es la faena más importante, tiene un magnetismo muy interesante, muy importante, que la gente que no ha estado en contacto con eso, el día que lo ve, se atrae y se engancha mucho. Pero bueno, creo que hubo una razón por la cual los ganaderos estaban, bastante celosos. Antes, el tema, digamos, agrario y de posibilidades de que la gente conociera lo que había en las ganaderías, pues era como muy defensivo por eso, porque había mucha agresión, ¿no? Realmente el problema agrario desapareció a partir de Carlos Salinas de Gortari, setenta y tantos, porque ya se declaró que ya lo que se había repartido era lo que había y ya, ¿no? Entonces ya no había ese peligro de tanta solicitud agraria que había en aquel tiempo, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, los ganaderos de esa época eran muy celosos hacia su contenido genético que tenían, ¿no? Qué vacas, qué toros estaban padreando. Y eso se ha abierto muchísimo. Todavía existe, o sea, lo más Ujú. o menos. Pero hoy con los programas cibernéticos que tenemos de crianza, que hay uno nuevo que hicimos en la Asociación de Criadores de Toros de Lidia, que se llama Casta, que es muy interesante, la verdad que está muy bien hecho, tiene toda la tecnología. Ahora que vinieron los españoles al Congreso de Aguascalientes, se sorprendieron de la cantidad de aplicaciones que tiene y de facilidad de manejo, que ellos reconocieron no tenerlo allá, en el país más desarrollado de la tauromaquia. Entonces hoy, pues eso ha cambiado un poco, ¿no? Entonces, por un lado. Por otro lado, pues no es lo mismo invitar a tus amigos, conocidos, al público abierto, ¿verdad? El público abierto, pues tiene una expectativa, la tienes que atender de otra manera. A veces pagan por hacer eso, a veces es invitación al ganadero, pero que tiene que tener un trato un poco de catering, digamos, de, de una anfitrionía que el ganadero le tiene que dedicar tiempo a su familia. Sí, No es tan fácil, es que la gente, digamos, que no tiene nada que ver con tu círculo amistoso, pues entre tus aposentos, sí, etcétera. claro. Entonces todo eso tiene que manejarse y creo que se puede hacer muy bien, pero sí creo que, pues bien mencionas que estamos tarde, debemos haberlo hecho antes. Creo que se puede hacer organizadamente y sobre todo invitar a la juventud, ¿no? O sea, a los jóvenes que son el futuro de la tauromaquia. Y bueno, pues ahí estamos ya muy organizados como Tlaxcala, y algo lo hacen ya rutinariamente. En Zacatecas empezó a hacerse, en algunos otros estados. Ahorita el tema de la inseguridad afecta un poco los tránsitos para eso.
Pero sí, yo tienes razón, creo que es un tema que los ganaderos debíamos de abrir ordenadamente ese tema para que la gente conozca la belleza que es eso, porque el ambiente natural pues es único. Cada vez somos más urbanos en este país, ¿no? Ya el Así setenta y es. cinco por ciento de la gente vive en las ciudades, entonces tienen poco contacto con el medio rural y esta es una gran oportunidad para hacerlo, porque aparte de la belleza escénica, la belleza de los animales y la belleza de las faenas de campo taurino son muy interesantes por el manejo del temperamento que tienen las vacas y los toros. Tiene que tener su cuidado y su distancia y cómo hacerlo. Y eso tiene mucho magnetismo y eso hace que la gente se haga aficionada, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo más. Y sobre todo la protección, ¿no? O sea, creo que esa parte ecológica que de repente no ven, que el toro es un protector Sí, natural de las zonas y de la flora y fauna endémica de cada sí, zona. O sea, porque en el país, en Zacatecas, por ejemplo, hay animales que conviven con el toro que no conviven en Tlaxcala, ¿no? sí, claro. En Hidalgo, por ejemplo, los murciélagos o las águilas Sí, o sí. esa parte también es importante recalcarla que son protectores naturales. Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque el toro al tener temperamento, las vacas, son absolutamente defensivas contra depredadores. Mm, Hemos visto por muchos films de fieras peleando con toros y los toros al final acaban ganando porque tienen un poder de 500 kilos y los pitones, ¿no? Y así es en general en los ambientes. En el caso del mío y de Zacatecas, estoy en el semidesierto zacatecano. Yo estoy a 100 kilómetros de Zacatecas, rumbo a Saltillo. Estoy muy cerquita del trópico de Cáncer, digamos, ¿no? Y ahí, pues hay fauna de venados, hay puma, hay jabalís, hay muchas liebres, muchas aguilillas, en fin. Y entonces en los ranchos de toros de Lidia, pues se circulan muy bien, están muy vigilados por los vaqueros también, y mm, todo el mundo tiene su respeto a acercarse a estos animales, ¿no? Entonces, porque saben que van a ser agredidos en caso de claro. invadir su terreno. Entonces, eso pues cuida del depredador más importante que hay, que somos los humanos, ¿no? Y luego de los otros también, de los aves carroñeras, de los coyotes, de los lobos, que hay muchos. Y entonces eso hace que sí, y luego, pues por razón natural de crianza, tú no puedes poner en un potrero a 30 vacas y un toro más queso, no hay más queso. Entonces, sabemos exactamente cómo comen, cómo extraen los alimentos naturales que da el terreno, y eso tiene su índice, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, se necesitan 10 hectáreas por cada animal con becerro, ¿no? Por cada unidad animal que se llama. En el caso de Tlaxcala y de Hidalgo, que tú conoces muy bien, es mucho más alto ese índice. Ahí Sí. puede ser tres o puede ser uno por uno, que llueve más, son suelos más volcánicos, más ricos que allá. Entonces, esa relación está muy cuidada, muy científicamente planeada, porque nosotros necesitamos producir animales que sean de alto rendimiento deportivo, que Mm, durante 20 minutos muestren toda su posibilidad física de vestir. Y si no tienes todo eso arreglado, vas a mandar animales que no van a hacer eso y no va a haber el éxito que se busca en las plazas. Entonces, ecológicamente es eso. Luego, por otro lado, nos dimos a la ciencia, ¿no? Decimos a ver por qué, cómo se compara un rancho de explotación de abasto comparado con uno de lidia y ver cuál ecológicamente está más sustentado. Entonces, con la Benemérita Universidad de Puebla, hicimos dos estudios científicos en varios ranchos, son dos y cuatro ranchos en cada uno. mm, Y se pusieron a ver desde el insecto que se produce, el tipo de planta, el tipo de animales que viven ahí, lo que convive con el toro, cómo el toro, como las vacas, pues los bovinos no extraen el pasto, sino nomás lo cortan, a diferencia de las borregas y de las mulas que hacen esto y quitan las raíces. En cambio, los de Lidia nada más cortan, ¿no? Y eso es una poda que hace que crezca más cuando llueve. Entonces, todos esos estudios están científicamente vistos, desde la arañita más chiquita que está ahí hasta una fauna grande, ¿no? Y eso cómo compara con explotaciones de abasto. Y la verdad que es inmensamente más rico ecológicamente la explotación de una ganadería de toros de lidia que una de abasto normal, ¿no? Claro, hay comparaciones, por eso se hicieron en varios estados del país, hicieron unas en Zacatecas, otras en Hidalgo, otras en Tlaxcala, otras en Querétaro ujú. y otras me parece que en Jalisco. Y en todas se muestra, pues que sí, ecológicamente, por esa razón, además porque se le mete cuidado de parte de los ganaderos, está mucho mejor conservada, ¿no? Y sí, pues tenemos 180,000 hectáreas dedicadas a la explotación, que pues es una buena reserva ecológica, ¿no? Así es. Imaginemos la Ciudad de México,
sin esas reservas que hay alrededor, en los estados alrededor de la Ciudad de México, pues tendría un efecto ecológico nocivo en terminarse la producción de toros de casta, ¿no? Sí, Es decir, exactamente. Erradicamos esa mancha urbana, ¿no? De cierta manera. Bueno, no erradicamos, sino como prevenimos la mancha urbana. sí, sí, sí. Sí, porque fíjate que además los ganaderos se preocupan de sembrar árboles, porque obviamente conservan mejor el suelo. La explotación de los mantos acuíferos es muy pensada, o sea, se tiene suficiente nada más para que pueda el ganado alimentarse. El ganado de lidia toma menos agua que el ganado de abasto, o sea, como 10 litros menos por animal, porque una vaca, pues, tipo Cimental o Charolais que comentábamos, tiene una caja mucho mayor, necesita más líquido. En cambio, el ganado bravo es más escueto, ya sé que toma menos agua. En fin, tiene varias virtudes en ese sentido. Y sí, creo que el ambiente de convivencia ecológica con las vacas de lidia, con los toros de lidia, es privilegiada en el sentido ecológico y y de producción, lo que eso sucede a la hora de tener un becerro y luego un toro de lidia. Pero además, la convivencia del medio ambiente con esos animales, pues sí es controlada, pero al mismo tiempo es muy silvestre, porque Así es. pues están a su aire, ¿no? Nadie los está arriando, ni mucho menos. Ellos viven la mayor parte del tiempo sin tocar al lugar. Solamente cada año, o en algunos ranchos 2 veces al año, que hagan el tratamiento veterinario y darles algún mantenimiento para las diferentes bacterias o virus que puedan tener, o insectos como garrapatas, piojo, etcétera, ¿no? Pero todo eso pues se hace pocas veces al año, porque el ganado vive entre menos se maneje es mejor, porque como son de temperamento, los metes en un corral y tienden a despitonarse en las puertas y a pelearse entre ellos, se acuerdan unos a otros, en fin, tiene un riesgo económico inclusive, porque se pueden Sí, matar los animales cuando se manejan, ¿no? exactamente. Pero se hace ordenadamente y creo que ya hay una tecnología bastante conocida que hace que se haga bien eso, ¿no? Ok. Ganadero, ¿y cómo llega a la defensa de la fiesta? Fíjate que fue muy circunstancial. Yo siempre observé que éramos una industria muy dividida, ¿no? Muy separada. Esta es una industria en que el fenómeno humano de la vanidad tiene mucho que ver, porque pues la gente son figuras de toreo, los toreros, pues, por eso, por figurar, por Mm, llegar al público, ser famosos, son los héroes del toreo, son los toreros, igual que los subalternos. Los empresarios, pues también, la empresa de los toros da mucha cercanía a muchos círculos sociales importantes y además es negocio, etcétera. Y bueno, pues es muy satisfactorio organizar un evento donde vayan 20,000 gentes, 15,000 o 40,000 como en la México, pues ver ese sí, resultado es lleno, muy ¿no? atractivo para Sí, los, pero también tiene un índice de variedad, ¿no? Los ganaderos también lo tenemos, porque creamos nuestro propio toro y queremos que triunfe, y bueno, cuando triunfa, pues se siente ese tipo de satisfacción, que no es económica ni es material, sino es una cosa, es filosófica. Y entonces me di cuenta que pues cada quien jalaba por su lado, que no teníamos una federación como otros deportes, ¿no? Todos los deportes tienen la federación de box, de fútbol, béisbol, etcétera. Nosotros no tenemos ni una unión más que cada quien, la de cada actividad, la de toreros, ganaderos, empresarios, subalternos, pero muy poca comunicación entre las cuatro, cada quien ponía su parte y se da el espectáculo, pero de manera desunida y no defendiendo los principios que tiene la industria, que son muy importantes, ¿no? Entonces, yo siempre cuando empecé con esto, vi que México es el país con la población, digamos, de personas con capacidad de ir a un espectáculo más grande del mundo. así O sea, es. nosotros tenemos 130 millones de habitantes, una clase media de habitar, más o menos, 50, 60, con capacidad de comprar un boleto. Y esos 50 o 60 pues, son más grandes que la población de España, Ujú. más grandes que Colombia, no se diga Perú, Ecuador y Venezuela, y más grandes que Portugal, y más grandes que la parte sur de Francia, que Así se dan es. toros. Entonces dije, oye, pues esta industria, si en algún lugar tiene oportunidad de crecer, es México. Entonces yo fui consejero con Pepe Marrón en la, en la, en la Unión de Ganaderos de Toros de Lidia, y luego lo sucedí yo. Entonces ya el último año, entre Pepe Marrón y yo empezamos a poner las bases de hacer tauromaquia mexicana. Y luego ya cuando entré yo de presidente de los ganaderos, ya lo hicimos formalmente. Entonces ya tenemos 12 años en esta Así aventura. es. Y
y pues hemos tratado de unir a los sectores, lo hemos logrado de alguna manera. Logramos hacer una asociación que se llama la UNTAC, que es una especie de federación que no ha acabado de funcionar, pero creo que cada vez estamos mucho más unidos y mucho más convencidos del peligro que tenemos enfrente, del fenómeno animalista. Y entonces empezamos a hacer pues, muchas cosas y pues hemos defendido cualquier cantidad de privaciones, no te hacemos la cuenta. Hemos tenido 138 intentos, de los cuales hemos logrado parar la mayor parte, solamente 5 estados nos lo han prohibido, 5 estados que nos son muy taurinos y por eso no tuvimos mucha defensa local, que esa fue la razón de crear los capítulos en cada lugar. Tenemos 22 capítulos en los estados y pues cada quien defiende en pues, su lugar, en su comunidad Así es. y avisa y hacemos equipo entre la parte central y el estado para poder lograr y hemos creo que tenido bastante éxito, ¿no? Pues ahí nació, y bueno, pues la base, la génesis de esto, sí fue de los ganaderos, sí, sigue siendo el mayor apoyador de este tema, porque pues somos el número 261 ganaderías, y creo que son la gente pues, que más quiere defender esto, porque pues un torero le prohíben los toros mañana y pues se puede dedicar a cualquier otra cosa profesionalmente. Sí, claro. Y los toros, digo, los ganaderías, aunque se pueden dedicar a otra cosa, pues están hechas especialmente con una inversión muy grande para hacer esto, ¿no? Y los empresarios, bueno, pues lo que se perderían serían los bienes raíces, los que son propietarios, pero los que no, pues rentan las plazas y son muchas, son parte del gobierno, son privadas, O sirven de espectáculos, ¿no? Para pues se cualquier pueden otra cosa. transformar en otra cosa, Ajá, etcétera. Pero los que sí realmente amamos y creemos esto y generacionalmente hemos sido, pues ya muchos ganaderos tienen 4 generaciones, 5 o sí. más, y eso pues hace que se conserve el tema, ¿no? Entonces, de ahí es, digamos, la base, pero bueno, ahora tenemos una alianza con los empresarios, tenemos una alianza con los toreros, los subalternos siempre han sido muy, muy cooperadores, y bueno, seguimos en este intento de mantener esto, como sabes, mañana tenemos una asamblea, y ya hemos tenido bastantes, y ya, pues ya, te digo, la historia nos ha dado, pues, un aprendizaje de tener argumentales de por qué sí la tauromaquia debe sobrevivir, porque es un patrimonio mexicano, ¿no? Que tiene 500 años ininterrumpidamente dándose toros. Se dan hicimos un nuevo libro que se llama México Taurino, que se lo vamos a presentar pronto, donde sabemos que se dan en 1046 ciudades toros, lo cual pues, es una cantidad impresionante, Así ¿no? es. Decimos a los políticos cómo es posible que piensen en acabar con algo que se hace en 1046 ciudades, que se hace 4614 veces al año, que lo que quiere decir es que son 300 y pico por mes y 12 diarios. O sea, Así es. en este momento, hoy en la tarde va a haber un festejo en algún lugar del país, ¿no? Entonces, si se dedican 180.000 hectáreas a esta producción, si se generan 80.000 empleados, si hay ciento y pico de matadores, ciento y pico de novilleros, 50 rejoneadores, 180 subalternos, ¿no? Mucha gente que vive del toro, como son los sastres, los transportistas, los caporales de los ranchos, los ingenieros que trabajan, Así los es. veterinarios. En fin, eso hay una lista muy interesante que viene en ese libro que vamos a presentar. Entonces creemos que es de tal magnitud la industria y sobre todo que lo que hemos visto es su potencial, ¿no? Sí, México se ha totalmente. hecho un país de espectáculos, como tú sabes. La gente gasta buena parte de dinero en ir a otros espectáculos musicales, de comidas, etcétera. Y la tauromaquia puede ser una opción muy interesante, que tiene infraestructura y que puede ser muy atractivo para los públicos. Entonces creo que cuando estás en una industria, no solamente hay que mantenerla y procurar que funcione, sino hay que hacer que crezca. Y si hay mercado potencial de crecer, creo que es una Exacto. falta de responsabilidad de nuestra parte no hacerlo, ¿no? Y eso es lo que intenta Tauromaquia Mexicana. El fenómeno animalista probablemente no dimensiona porque lo desconoce. Esta parte ecológica y esta parte de cuidado del entorno eh, del campo, ¿no? Esta parte que se podría convertir, uno, en mancha urbana y dos, en zona agrícola, en donde se erosiona y deja de servir. O se descuida, O ¿no? se Por lo menos, descuida sí. exactamente, pero además se pierden eh, animales, se pierden, bueno, me refiero a flora y fauna endémica, que era lo que usted mencionaba, todo este sector. Creo que no han dimensionado el impacto ecológico que podría llegar a tener el terminar con la fiesta, porque no es nada más cerrar las plazas de toros, sino es cerrarle las puertas a que siga manteniéndose
toda esta reserva de 180.000 hectáreas que podrían perjudicar a todo el país. Claro, claro, por supuesto. Tener un efecto en todos los sistemas económicos, ecológicos, sociales, culturales, etcétera, sin duda. Mira, para mí el fenómeno animalista es un fenómeno, pues, de reciente creación, realmente, cuando menos en los países latinos. En los países sajones tiene más años, pero en los países latinos menos tiempo. Y bueno, pues al haberse la población ido hacia los centros urbanos, Ujú. eso hace que la convivencia y la nostalgia por esto que comentamos del medio rural, del medio natural, la gente tenga en la cabeza que el tema de animalista que ha traído como consecuencia que al hacerse urbana la gente se queda más sola, tiene menos hijos, mucha gente vive sola y necesita el mascotismo, las mascotas como animales de compañía. Entonces, ese fenómeno ha sido incremental brutalmente los últimos 20 años. México es de los países que más perros tiene, más perros en casas y más perros en la calle, sin dueño, ¿no? Es un fenómeno que en México pues, está grave porque hay muchos animales sin control, Claro, sin control sanitario, que puede ser peligroso para todo el mundo. Pero el efecto es que este, las empresas, los comercializadores de productos para mascotas, se han dado cuenta de que ya el mercado, digamos, urbano de nuevos niños va a ser cada vez menos. Todavía sigue siendo un país como México rico, pero hay países en franco de crecimiento, como los países nórdicos, o los países del norte de Europa, ¿no? Entonces decían, pues, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues hay que producir artículos para que consuman los animales que los acompañan a los humanos, ¿no? Entonces se han procurado por fomentar y financiar organizaciones ONGs en el mundo sajón, el mundo desarrollado, que haga, que presionen y que convenzcan a jóvenes sobre todo en la filosofía woke, ¿no? De que pues, hay claro. que ver por el animalismo y por el tema tal. Y esa nostalgia que tienen de culpabilidad de no vivir en un ambiente natural, como es el ambiente natural del hombre, hace que presione ese tipo de actitudes, porque son medias ciegas, como tú dices, muy poco informadas de lo que en realidad es esto, ¿no? Y de que si bien toda esta cadena productiva de la que ya hablamos termina en un rito de 20 minutos de sacrificio del toro. Así es. Primero, pues digo, no es más que el 5% de todo el hato ganadero que llega a las plazas, lo que se sacrifica, ¿no? Que si bien para que la lidia del toro pueda hacerse como está hecha, tiene que tener pues algún trámite en la lidia de hacer que las endorfinas y eso les funcione para que dure la bravura. Y luego pues el rito final se reduce en que el torero pues sí mata al animal en el ruedo, pero también lo hace de una manera en que también expone su vida. Así Es el es. único rito de animales que hay en el mundo en que el peligro de vida que se está ofreciendo por parte del humano es cierta, porque todas las demás actividades que se hacen con animales, como los delfines, los gallos y Sí, muchas son con cosas, ventaja el, hasta cierto punto, el, ¿no? el humano no tiene ningún riesgo. Exacto. Y sí, los toreros sí ponen, como se ha visto, pues mucho en riesgo su vida, cuando menos cornadas y demás. Y ese rito es el que le da fundamento a esto, ¿no? Porque si no se matan los toros con la espada al final de la faena, pues pierde todo el interés que tiene de terminar con el rito de tu muerte o la mía, que es lo que, Así que es. es lo que levanta el espectáculo. Cuando un toro pasa en un pase, no nomás es por la belleza estética, sino es por el riesgo de los pitones que van a 5 centímetros de la pierna del torero. Eso es lo que siente la gente, ¿no? Entonces yo creo que se confusión, pero pues hay una presión de las empresas transnacionales en el sentido de que alimentan con dinero a las ONGs y pues para muchos jóvenes es divertido salir los sábados a protestar o a decir que esto o a recoger animalitos, etcétera. Y es una parte pues de la cultura urbana nueva que tiene muchos efectos y entre ellos tiene eso, ¿no? De que la añoranza, la nostalgia, el tema equivocado de cómo tratar esto, porque pues el control de los animales pues es muy grande, ¿no? Hay muchos tipos de animales. Casi todos están pensando en los mascotas, pero pues hay animales para beneficio del hombre, para poder comer. No podría sobrevivir la humanidad sin alimento animal. Luego hay pues todos los animales que viven libres en las sierras de México todavía hay muchos animales que no ven humanos nunca, etcétera. Luego pues hay los animales dañinos, ¿no? O Ujú. sea, las pulgas cuando se les suben un perro,
pues por respeto al bienestar animal de la pulga, no vas a dejar que mate al perro y luego el perro transmite la Las enfermedad. cucarachas que entran a tu casa. Pues entonces hay fauna nociva, ¿verdad? También que hay que controlar. Y luego hay pues la fauna, este, digamos, de todos los litorales marinos y de los lagos, todo el tema de la pesca, que es parte para consumo humano y parte libre también. La vida silvestre, ¿no? Todos los cotos de caza que se dedican a comercializar el tema de matar machos ya adultos que no tienen ninguna utilidad para beneficios de cacería, en fin. Entonces creo que tener una buena ley de bienestar animal es complejo, porque si bien es fácil en una colonia probablemente controlar la fauna que existe ahí en las casas y en las calles, pero pues, en un país de este tamaño, de esta dimensión y de esta agroconformación que tenemos, pues es muy complicado porque no hay Estado capaz de vigilar la relación de un hombre, del hombre con todos los animales, ¿no? Es como vas a ver si tú eres violenta con tu perro en tu casa. O sea, nadie se va a enterar. Si no tienes un vecino chismoso que va y te ve, pero ¿cómo es posible que se controle eso, no? Entonces, pues es una cosa de educación que la gente debemos tratar bien a los animales, Claro, pero siempre cuidando la relación que tiene el hombre con los animales, los animales con el hombre y no al revés, como se quiere hacer, ¿no? exactamente. Entonces, cada animal tiene una función y el hombre ha sido inteligente para aprovechar los productos que los animales ofrecen pues tanto para mantenernos vivos, comiendo, pero pues el uso del cuero, de los huesos, de la sangre, de todo lo que tienen los beneficios animales, y cada uno en su relación de beneficio para el otro. Porque por eso fue creado por el creador, pues poner animales que complementen la vida del humano, ¿no? Claro. Ahora que menciona lo de la ley de bienestar animal, que ahora está muy en boga y que ha salido por todos lados, Sí. esta parte de comprender que el campo bravo puede llegar a ser el estandarte de defensa de la fiesta, ¿en qué momento nos encontramos, ganadero? Pues en un momento complicado, porque me faltó comentarte en mi intervención anterior, que todo esto es muy fancy para los políticos, porque son votos rápidos, Ujú. de buena imagen, que el que desconoce lo que es esta actividad, pues indudablemente dice, oye, ¿a ti te parece que un gallo se mate contra otro pues en un lugar donde se festeja algo, etcétera? Pues a la gente que nunca lo ha vivido, pues va a decir que no, que no le parece, ¿verdad? Igual si nunca ha ido a una corrida de toros y no conoce toda la cadena de la tauromaquia, pues es lógico que dice, pues por mí, como ir al box, no sé si te gusta el box, pues pero a mí no me gusta el box y se va a desaparecer, pues desaparezca, no me importa Sí, claro. porque se golpean dos hombres, ¿no? Ese concepto y puede ser parecido. Entonces, el tema político se ha complicado, porque pues los normadores, los que fijan las leyes y los permisos de que esto exista, pues son los políticos. Entonces, la influencia de la cultura woke, el tema progre ahora, etcétera, y el tema urbano que ya mencionamos, hace mucha presión sobre los políticos, y los políticos que desconocen también esta actividad, la mayor parte, pues se les hace fácil votar en contra, ¿no? Así Entonces, es. nuestro reto está en cómo convencer primero a la opinión pública, que para eso necesitamos los medios como este, y segundo a los tomadores de decisiones y a los líderes de opinión, para que conozcan por qué existe esto 500 años, ¿no? O sea, un país que lo ha desempeñado de esto, pues nos alegan mucho los animalistas el tema evolutivo, ¿no? Pero la evolución desde el punto de vista humano pues debe ser para mejorar, Claro. no para hacer algo mal, ¿no? Entonces, eliminar este tipo de actividades culturales mexicanas que son muy nuestras de tanto tiempo, pues tenía un prejuicio cultural enorme, ecológico, como ya mencionamos, económicamente no se diga, y luego pues estamos en manos de grupos muy pequeños prohibicionistas que al rato nos van a venir a decir, pues que tampoco puedes fumarte un vapeador o puedes ir tú los domingos a nadar, porque pues afectas la ecología en el agua que se pone en las albercas, que se le pone cloro y luego ya no sirve. Digo, entonces pues vamos a hacer lo que un grupo, por mucha influencia que tengan los políticos, quieren que hagamos, ¿no? Y creo que el tema de prohibido prohibir, como ha dicho la presidenta, como es la cultura mexicana de ser, sobre todo esta ciudad, de ser muy avanzada, pues es que cada quien haga lo que lícitamente está permitido a su gusto, ¿no? Y pues hay 4.600.000 espectadores de toros que van a los toros cada año, que quieren eso, Exacto. pues ¿por qué no respetar esa parte importante de la población en ese deseo, ¿no? Entonces creemos que es una cosa compleja, combinada, que tiene un punto de vista filosófico, práctico, modernista, en la cultura woke, el tema
el tema de la tendencia, digamos, animalista por el tema de la convivencia urbana. En fin, son muchos factores, pero creo que la tauromaquia sí tiene la responsabilidad de aflorar y decir por qué es importante esto y por qué es interesante que subsista, ¿no? Y sobre todo por mantener los valores, ¿no? Nosotros siempre mencionamos, a los que estamos dentro, siempre mencionamos es que los valores de la tauromaquia, ahorita si usted gusta mencionar los que más tiene usted arraigados, pero sobre todo hay algo importante y es la pérdida de identidad como mexicano, ¿no? 500 años no es poco, Ah, es mucho. es mucho y es una identidad y son valores y es parte de la cultura y de muchísimas cosas que ha inspirado muchas más, muchos artes más que se ha ido perdiendo, pero no solamente en la tauromaquia, la cuestión religiosa, la cuestión de no sé, Sí, del Día de respeto Muertos, a por las ejemplo, familias. ¿no? O sea, ha habido muchas cosas en Antonio Casanueva lo menciona muy bien en su libro de liberalismo, esa pérdida de identidad para volvernos un poco más agringados y que ya no sea Día de Muertos, sino Halloween y que ya no sea, No ¿no? O es sea, Navidad, sino Christmas y todo esto, ajá, ¿no? y de repente perder esa identidad que tanto nos enorgullece y que vamos a otros países y siempre mencionamos el color, el sabor y lo maravilloso que es ser mexicano. Pero perder la tauromaquia también es perder un poco esa parte de ser mexicano. Mira, la tauromaquia tiene muchos valores, ¿no? Eh, los valores que tú conoces muy bien de los toreros, por ejemplo, cómo se dirigen unos a otros, cómo se respetan en el ruedo, en los tentaderos, cuando se ven. Todo el mundo se habla de maestro, ¿no? Cuando son más Así grandes que es. ellos y les dan siempre su lugar, tienen su jerarquía y todo eso se respeta mucho en la tauromaquia, con los ganaderos también, con los empresarios, con los subalternos, con el público, con el juez que interviene, los doctores humanos, los veterinarios están en la plaza, los areneros, todo eso es un ambiente de mucho respeto, cada quien tiene su Así lugar es. y se respeta. Y eso creo que en la sociedad mexicana se ha perdido, o sea, el respeto de hijos a padres, pues se ha perdido muy fuerte, ¿no? O sea, antes yo, que esperas que mi papá le dijera, oye, qué oso, papá. Como dicen los chavos de ahora, pues sería imposible que a mi papá yo se lo dijera, ¿no? Porque así me iba, ¿no? Entonces yo creo que eso la tauromaquia lo ha mantenido y lo mantiene muy bien. Por otro lado, los valores que tiene la actividad pues al perderse, sí se hace una herida a la sociedad mexicana, porque son parte que se ha construido durante muchos años, que son muy nuestras y que además son muy identificadoras, únicas en el mundo, ¿no? No es que somos muy buenos tenistas, como hay tenis en todo el mundo. No, es que esto nomás aquí hay y en pocos países, ¿no? Entonces, ese tema de privilegio único son de las cosas que tiene que el país que ha conservar. De hecho, la UNESCO las firmas que tienen internacionales obligan a los países que eso suceda, que identifiquen sus culturas, Así es. que hagan, que las declaren, que las protejan y que las apoyen financieramente y ejecutivamente. Entonces, es un acuerdo internacional mundial que hay, ¿no? Todos los países inteligentes lo hacen. Entonces, sería el colmo que México, con tanto patrimonio cultural, material e inmaterial, Claro. la tauromaquia es inmaterial, no hiciera su trabajo de defensa, ¿verdad? De apoyo. Y eso es lo que les comentamos a los políticos, porque muchos lo desconocen, inclusive los acuerdos que hay internacionales de UNESCO y demás, culturalmente hablando, a través de los nomos y a través de las culturas. Y hay otros países que sí lo hacen, sobre todo los europeos, los japoneses, con mucho éxito, y eso le da una atractividad importantísima. México, pues, es el noveno, séptimo país turístico del mundo, y los toros es una atracción turística en muchos lados, y aquí podría ser. Mañana seguramente en la corrida de la Plaza México vendrá gente de todo el país y extranjeros, algunos colombianos y tal. Entonces, es un foco de atracción también en ese sentido que hace convivir a la humanidad, ¿no? Entonces digo, son infinidad de valores que tiene la tauromaquia que deben de preservarse, porque son importantes, son valores humanos, ¿verdad? Entonces, creo que es un derecho humano el tener la vigencia de esto, ¿no? ¿Qué nos queda, ganadero? O sea, nosotros como aficionados, como personas que nos gusta o que somos simpatizantes, por así decirlo, de la fiesta, ¿qué nos queda? Mira, yo creo que el principio fundamental es luchar por la libertad, ¿no? Yo creo porque la libertad aquí se está poniendo en juego, de que haya un grupo por pensamiento filosófico que trate de impedir que otro haga alguna cosa que es legal, como es esta, ¿no? Si a una persona le parece que el tema de matar a un animal en el ruedo es muy agresivo, cuando todos los animales se matan en un rastro o se matan
furtivamente, ¿no? Entonces, y de una manera de una manera mucho insalubre más y agresiva que sí, acá. En fin, entonces todos esos temas, digo, tenemos que hacer que prevalezcan, pero creo que también hay una obligación, Lu, de que el tema de exponer la actividad de la tauromaquia, evangelizar la tauromaquia. Yo cuando uso ese concepto es que evangelizar es diferente a explicar. así Cuando es. yo quiero evangelizar a alguien, lo tengo que convencer de que sea de la fe que yo estoy diciendo, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la visita a las ganaderías que tú dices, invitar a la gente que vea el ambiente taurino en las plazas, todas las pláticas culturales, ahora que se han puesto muy de moda en las ferias, donde se explica qué es la tauromaquia, la historia, la vigencia, la belleza de las siete artes clásicas que la tauromaquia ayuda a que se desarrollen, la pintura, la música, la Sí, escultura, el cine, ¿no? El tema de cortometrajes, todo el tema de los blogs ahora que están muy de moda, en fin, cuántos hay. Entonces, todo ese tema tenemos que evidenciarlo en la sociedad. Pues hoy es una cosa que no puede dejar de subsistir por esos valores que tiene. Pero no solamente hay que explicarlo, hay que evangelizarlo y convencer, ¿verdad? Yo creo que es exacto. parte de los que tenemos alguna actividad profesional esto hacerlo todo, ¿no? En la Y medida de su capacidad. exactamente, y la gente, más bien la gente que los ve, la que no está dentro, la que de repente no sabe si le gusta o no, los que queremos evangelizar. ¿Qué les diría? Porque seguramente hay mucha gente que también nos escucha que no sabe mucho de toros o que no ha visitado alguna plaza de toros. ¿Qué les diría? Pues que debería interesarse por hacer una cosa mexicana, es como ir a Xochimilco, ¿no? Ver esa tradición y, ¿no? O conocer pues, el Morro de Puebla o las cosas importantes que tiene México. Pues esta es una de ellas, es una creación de nuestra sociedad. E interesarte y creo muy difícil que no se entusiasme a alguien que no vaya a una corrida de toros exitosa. Porque a veces también tiene ese defecto la tauromaquia, que a veces los toros pues tienen algún problema o el torero no lo hace bien, y eso aburre un poco a la gente cuando va por primera vez. Sí, Entonces hay que tener un poco la suerte de que sea una cosa exitosa para que se entusiasme y que le cree sensibilidad y pueda volver a los tendidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es una actividad pues de aplicar el marketing moderno en la tauromaquia, ¿no? Ese es mi punto, yo creo que no solamente pues es decirlo, sino hay que hacer cosas, hacer tours, y hay que hacer, desde un país de este tamaño tan grande es muy difícil tener una penetración de actividad pues, de claro. tanta población, pero creo que en los estados taurinos pues se hace, ¿no? Tlaxcala es un ejemplo con el instituto, Aguascalientes es otra, en Zacatecas, etcétera, donde se hace promoción al tema y hay pues cada vez más aficionados, ¿no? Que llenan las plazas. Y creo que pues en los 22 estados taurinos importantes que hay en México, de estos 4.600 festejos de que hablaba, pues eso se puede incrementar y yo creo que puede crecer de manera importante, ¿no? Y creo que pues uno de los retos está en la juventud, hacer que el tiempo de ir a un espectáculo de los jóvenes sean los toros, pues es un reto, ¿no? Porque Exacto. tiene que tener esa atractividad que buscan los jóvenes, ¿no? Así es, y pues seguir en pie de lucha, ¿no? Esto No para. no para, no nos detenemos tampoco. Pareciera que nos están acabando, pero yo creo que tenemos más trabajo ahora, ¿no? Antes que, Mucho más porque antes pensamos que era tan bella la fiesta de los toros que se defendía sola. sí, Y ya nos dimos cuenta que no, que hay enemigos que hay que vencer, entonces hay que organizarse y hacer una estrategia indicada, y ¿verdad? que salen por todos lados. Es increíble la cantidad de oportunistas que hay y tal. Y, pues, que en una sociedad tan compleja como la nuestra y tan grande, pues es normal que suceda, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es prepararse y aplicar el marketing moderno de todo, ¿no? Así Como si es. fuera una marca, ¿no? La tauromaquia debe ser una marca que esté posicionada en la sociedad y en la conversación de la sociedad, ¿no? Cuando salga la conversación, pues la gente se va a interesar y habrá defensores y detractores, pero pues siempre estará en el ánimo de la sociedad, ¿no? Entonces creo que aportándole nosotros como profesionales al medio, a la sociedad civil, todos esos valores, pues los podrán evaluar, pero si no los conocen, pues nunca los van a evaluar. Exactamente. Así Pues, es. ganadero, muchísimas gracias por por esta charla, Nada, mucho gusto. por mostrarnos otro lado. Iniciamos con usted esta tercera temporada y la verdad es que es un Gracias. gusto para nosotros, para Titan Sports. Le hacemos entrega de un Hombre, muchísimas reconocimiento gracias. en Mira, agradecimiento también qué por su interesante, muchas presencia y gracias, ¿eh?
por brindarnos su tiempo y su Nada. conocimiento principalmente, y agradecerle a toda la audiencia también por estar escuchándonos en Tauromaquia Revelada. Ganadero, muchísimas gracias. Primero, felicitarlos por este programa, este podcast, son muy interesantes. Ahora, la nueva manera moderna de comunicarse, enhorabuena. Gracias por invitarme, fue muy interesante que hayamos cambiado este tipo de ideas y pues con el firme convencimiento de que hay que ir a tratar de que se conozca más la tauromaquia, que la disfrute más gente y creo que van a llenar parte de su vida sensible con la emoción de ir a una corrida de toros exitosa, ¿verdad? ¿Cómo no? Que así sea y que sean muchísimas tardes más y por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Esto fue Tauromaquia Revelada.